Cuando pensamos en lo que hemos perdido, pensamos en especies. Pensamos en el dodo, en el tigre de Tasmania, en el mamut lanudo. Pensamos en animales individuales que existían y que ya no existen. Presencias concretas con nombres, con imágenes, con una ausencia que podemos señalar con precisión. Esa es la forma en que la extinción suele presentarse, como una lista de especies que el mundo moderno no tiene y que el mundo anterior tenía. Pero hay una escala de pérdida que esa lista no captura. Una escala que no se mide en especies, sino en mundos. Porque a lo largo de la historia de la Tierra, no solo desaparecieron animales y plantas individuales, desaparecieron ecosistemas enteros, sistemas ecológicos completos con sus propias lógicas de funcionamiento, sus propias cadenas alimentarias, sus propias formas de organizar la energía y los nutrientes, sus propias reglas sobre qué puede crecer, qué puede sobrevivir y qué ocupa cada nicho disponible. Mundos que no eran versiones anteriores del mundo moderno, sino mundos genuinamente diferentes, tan distintos que ningún lugar en la Tierra hoy se parece a ellos en ningún sentido significativo. No hay nada en el planeta actual que se parezca a los bosques del Carbonífero. No hay ningún océano moderno que replique los mares del Cretácico. No hay ninguna sabana contemporánea que recuerde lo que existía hace 12.000 años en los continentes que hoy habitamos. Esos mundos se fueron, y con ellos se fue algo que ninguna lista de especies extintas comunica completamente: la experiencia de una tierra organizada de una manera que nunca volverá a existir. Hoy vamos a conocer 3 de esos mundos perdidos, y vamos a entender no solo qué había en ellos, sino por qué desaparecieron y qué dejaron atrás cuando se fueron. Hay un ecosistema que existió durante aproximadamente 60 millones de años, que cubrió vastas extensiones de los continentes tropicales de la Tierra, que produjo más biomasa vegetal acumulada que cualquier otro bosque en la historia del planeta, y del que no queda absolutamente nada en pie. No una reserva, no un fragmento, no un ecosistema degradado que conserve algo de su estructura original. Lo que queda de los bosques del Carbonífero está bajo nuestros pies. Literalmente, todo el carbón que alimentó la revolución industrial, todo el carbón que sigue extrayéndose hoy en minas de Europa, Asia y América, es madera de esos bosques. Madera que murió hace 300 millones de años, que no se descompuso, porque los organismos capaces de degradarla todavía no habían evolucionado, que se acumuló en capas durante decenas de millones de años y que la presión geológica convirtió en el combustible fósil más utilizado de la historia humana. Los bosques del Carbonífero no eran bosques en el sentido que esa palabra tiene hoy. Los árboles dominantes, los licopodios arborescentes como el lepidodendron y el sigillaria, no eran árboles en sentido botánico estricto. Eran plantas vasculares que habían escalado hacia el gigantismo de una manera que no tiene equivalente moderno. El lepidodendron podía alcanzar los 40 metros de altura con un tronco de casi 2 metros de diámetro, pero ese tronco no estaba compuesto de madera dura en el sentido moderno. Era en gran parte tejido fotosintético y corteza con patrones de cicatrices, características que los paleobotánicos usan para identificarlos en el registro fósil, donde aparecen como impresiones geométricas perfectas en la roca. Crecían de una forma que ningún árbol moderno crece. En lugar de ramificarse gradualmente desde la base, el lepidodendron crecía como una columna recta y sin ramas durante la mayor parte de su vida, a veces durante décadas, y luego, cuando estaba listo para reproducirse, se dividía en la copa en una estructura ramificada que producía esporas y moría poco después. Era un organismo que vivía para reproducirse una vez y luego dejaba de existir, un ciclo de vida completamente diferente al de los árboles modernos que crecen, se ramifican y se reproducen durante años o siglos. El suelo de esos bosques era un ambiente sin equivalente moderno. Los hongos y bacterias capaces de descomponer la lignina, el compuesto que da rigidez a la madera, todavía no habían evolucionado de forma eficiente. Cuando un árbol del Carbonífero moría, no se descomponía. Caía, se hundía en el suelo pantanoso y se preservaba.
Las capas de árboles caídos se acumulaban sobre las capas anteriores en un proceso continuo que construía turberas de decenas de metros de espesor en algunos lugares, reservorios masivos de carbono orgánico que el sistema no podía reciclar porque no tenía las herramientas bioquímicas para hacerlo. Ese suelo acumulado, esa madera preservada sin descomponerse, era el fundamento de un ecosistema que funcionaba de una manera que ningún bosque moderno funciona. Los ciclos de nutrientes eran diferentes. El carbono no regresaba a la atmósfera con la velocidad que regresa en los bosques modernos, lo que significaba que el sistema acumulaba biomasa de forma neta en lugar de reciclarla. El suelo era permanentemente húmedo, saturado de agua, con poca diferenciación vertical, sin la capa de humus rico en nutrientes que caracteriza los suelos forestales modernos y que es el producto directo de la descomposición microbiana. Los animales que habitaban esos bosques eran igualmente extraordinarios. Los gigantes artrópodos que analizamos en un video anterior de este canal, la Arthropleura, la Meganeuropsis, el Pulmonoscorpius, vivían en ese ecosistema específico. No eran simplemente animales grandes que existían en algún lugar del planeta. Eran parte integral de ese sistema ecológico particular. Dependían de sus condiciones atmosféricas, de su estructura física, de la abundancia de recursos que ese tipo de bosque producía. Cuando el ecosistema desapareció, ellos desaparecieron con él, no como consecuencia separada, sino como parte del mismo colapso. Los anfibios del Carbonífero dominaban los cuerpos de agua que atravesaban esos bosques, enormes, diversos, con formas que iban desde depredadores acuáticos de gran tamaño hasta animales que pasaban la mayor parte de su tiempo en tierra. Dependían de la humedad permanente que el ecosistema proporcionaba, y cuando el clima del Carbonífero tardío comenzó a fragmentar esos bosques pantanosos en parches aislados, las poblaciones de anfibios que necesitaban agua permanente para reproducirse colapsaron con ellos. Y luego el ecosistema desapareció, no de una vez, sino en el proceso gradual que ya conocemos. El clima se enfrió, los bosques se fragmentaron, los hongos descomponedores finalmente evolucionaron y comenzaron a procesar la madera muerta que se había acumulado durante millones de años. El ciclo del carbono se reequilibró, el oxígeno cayó y los bosques de licopodios arborescentes, que necesitaban condiciones específicas de humedad, temperatura y composición atmosférica para existir, se retiraron primero hacia zonas más reducidas y luego desaparecieron por completo. Lo que los reemplazó, los bosques de gimnospermas del Pérmico y luego del Mesozoico, con sus árboles de madera dura y sus suelos con descomposición activa, era funcionalmente diferente en casi todos los aspectos que importan ecológicamente. Era un sistema más eficiente en el reciclaje de nutrientes, más resistente a las fluctuaciones climáticas, más parecido a los bosques modernos. Pero no era lo mismo, y nunca volvió a serlo. Los bosques del Carbonífero no fueron reemplazados, fueron sucedidos por algo diferente que llenó el espacio que dejaron. El ecosistema específico que ellos representaban, con sus árboles que no se descomponían, su atmósfera rica en oxígeno, sus gigantes artrópodos y sus suelos acumulados durante millones de años, existió una sola vez en la historia de este planeta y no dejó ningún equivalente moderno. Solo dejó el carbón que quemamos y la deuda climática que ese carbón está cobrando. Si los bosques del Carbonífero son el ecosistema terrestre más completamente perdido de la historia de la Tierra, los océanos del Cretácico son su equivalente marino. Un mundo acuático de una diversidad y una estructura que los océanos modernos no replican en ningún aspecto significativo y que desapareció en el mismo evento que eliminó a los dinosaurios no avianos. Pero para entender qué se perdió, primero hay que entender qué existía. El Cretácico, el periodo que va desde hace aproximadamente 145 hasta 66 millones de años, fue el periodo de mayor transgresión marina de la era mesozoica. El nivel del mar era entre 100 y 200 metros más alto que el actual. Una diferencia suficiente
para inundar vastas extensiones de los continentes y crear mares interiores poco profundos que no tienen equivalente moderno en ningún lugar del planeta. El mar de Niobara, que cubría el centro de Norteamérica, desde el Ártico hasta el Golfo de México, era uno de esos mares interiores, un cuerpo de agua de casi 3.000 kilómetros de longitud que dividía el continente en dos masas terrestres separadas y que albergaba un ecosistema marino completamente propio. El clima del Cretácico era radicalmente más cálido que el actual. No había casquetes polares permanentes, o si existían, eran estacionales y de extensión muy limitada. Las temperaturas del agua en los océanos tropicales eran varios grados más altas que las actuales. Y esa temperatura elevada, combinada con niveles de dióxido de carbono atmosférico significativamente mayores que los modernos, producía una productividad biológica oceánica que alimentaba ecosistemas de una riqueza extraordinaria. Los reptiles marinos del Cretácico eran los depredadores de tope de esos océanos, y eran una diversidad de formas que no tiene paralelo en ningún océano actual. Los mosasaurios eran lagartos marinos, parientes de los varanos y las serpientes modernas que habían vuelto al agua y se habían adaptado a la vida oceánica con una eficiencia impresionante. El Mosasaurus hoffmanni, la especie más grande del grupo, alcanzaba los 17 metros de longitud, con un cuerpo hidrodinámico, aletas desarrolladas a partir de las extremidades originales y una cola aplanada lateralmente para la propulsión. Tenían dientes cónicos diseñados para atrapar presas escurridizas y una mandíbula con articulación doble, similar a la de las serpientes modernas, que les permitía engullir presas de gran tamaño. Los plesiosaurios, que habían surgido en el Triásico y se habían diversificado durante el Jurásico, alcanzaron en el Cretácico sus formas más extremas. Los pliosaurios de cuello corto y cabeza enorme, como el Kronosaurus, eran depredadores de mordida devastadora que cazaban otros reptiles marinos de gran tamaño. Los elasmosáuridos de cuello extraordinariamente largo, con hasta 72 vértebras cervicales en algunas especies, eran cazadores de peces que usaban ese cuello como herramienta de captura en cardúmenes densos. Y había un tercer grupo que habitaba esos océanos y que es menos conocido pero igualmente extraordinario: los tortugas marinas gigantes. La Archelonischiros, la tortuga más grande que haya existido, vivía en el mar de Niobara y alcanzaba los 4,5 metros de longitud con una envergadura de aletas de casi 5 metros. No era una rareza, era parte de un ecosistema donde los reptiles de gran tamaño ocupaban prácticamente todos los niveles tróficos superiores de la cadena alimentaria marina. Debajo de esos grandes depredadores, los océanos del Cretácico estaban estructurados de una manera que también difiere significativamente de los océanos modernos. Los amonites, esos cefalópodos de concha enrollada que habían sobrevivido todas las extinciones anteriores y que se habían diversificado durante el Mesozoico en cientos de géneros y miles de especies, eran componentes centrales de los ecosistemas pelágicos del Cretácico. Sus conchas aparecen en tal abundancia en los sedimentos de ese período que funcionan como fósiles índice, herramientas de datación geológica precisas porque cada especie existió durante un intervalo de tiempo relativamente corto y luego fue reemplazada por otra. Eran la base de cadenas alimentarias complejas, presas de los mosasaurios, de los plesiosaurios, de los tiburones y de las tortugas gigantes. Los rudistas, un grupo de bivalvos que construían estructuras arrecifales, habían reemplazado a los corales como constructores dominantes de arrecifes en el Cretácico tardío. Esos arrecifes de rudistas no se parecían a los arrecifes de coral modernos, eran estructuras de conchas apiladas que formaban montículos y crestas de morfología diferente, con comunidades asociadas distintas. Eran los arrecifes del Cretácico y desaparecieron en la extinción del límite Cretácico-Paleógeno junto con prácticamente todo lo demás. El asteroide de Chicxulub, que impactó hace 66 millones de años, no solo eliminó a los dinosaurios no avianos, eliminó a los mosasaurios, a los plesiosaurios, a los amonites, a los rudistas y a la mayor parte de la estructura ecológica de esos océanos, en un evento
que el registro fósil marino documenta con una claridad brutal. Una capa delgada de arcilla rica en iridio separa los sedimentos llenos de fósiles del Cretácico de los sedimentos empobrecidos del Paleoceno temprano. Encima de esa capa, los amonites simplemente dejan de aparecer. Los mosasaurios dejan de aparecer. Los rudistas dejan de aparecer. El ecosistema que habían estructurado durante millones de años dejó de existir en un intervalo geológicamente instantáneo. Lo que sobrevivió fueron los grupos que pudieron alimentarse de detritos, de materia orgánica en descomposición, de cualquier recurso disponible en un océano cuya productividad superficial había colapsado por el bloqueo de la luz solar. Los tiburones sobrevivieron. Son un grupo extraordinariamente resiliente que ha cruzado múltiples extinciones en masa. Los peces óseos sobrevivieron en proporciones suficientes para diversificarse después. Los cefalópodos sin concha externa, los ancestros de los pulpos y calamares modernos, sobrevivieron donde los amonites con concha no pudieron. Los océanos que surgieron del otro lado de esa extinción, los océanos del Paleoceno y el Eoceno, eran más parecidos a los océanos modernos que a los océanos del Cretácico, con mamíferos marinos eventualmente llenando algunos de los nichos que los reptiles marinos habían ocupado. Las ballenas surgirían durante el Eoceno y con los corales recuperando gradualmente su rol como constructores de arrecifes. Pero los mares del Cretácico, con sus mosasaurios y sus amonites, y sus arrecifes de rudistas y sus tortugas del tamaño de un automóvil, no fueron reemplazados. Fueron sucedidos por algo diferente. Y lo que se perdió con ellos fue un tipo de océano que había tardado decenas de millones de años en construirse y que no dejó ningún equivalente en el mundo que conocemos hoy. Los dos ecosistemas anteriores desaparecieron por causas que no tienen nada que ver con los seres humanos. Los bosques del Carbonífero desaparecieron por cambios climáticos y evolutivos que ocurrieron cientos de millones de años antes de que existiera algo remotamente parecido a un homínido. Los océanos del Cretácico desaparecieron por un asteroide. Ninguna responsabilidad humana, ninguna pregunta incómoda. El tercer ecosistema perdido es diferente. Es el más reciente, el más cercano a nosotros en el tiempo. Y la pregunta sobre por qué desapareció todavía no tiene una respuesta completamente cerrada, aunque la evidencia apunta en una dirección que es difícil de ignorar. Se llama la megafauna del Pleistoceno, y era, en términos de diversidad de grandes animales, el ecosistema terrestre más rico que ha existido en los últimos 66 millones de años. Hace apenas 12.000 años, un instante en escala geológica, menos de lo que ha durado cualquier civilización compleja, los continentes de la Tierra estaban poblados por una variedad de mamíferos grandes que no tiene equivalente en ningún ecosistema moderno. No solo mamuts y mastodontes, aunque esos son los más conocidos. Había leones americanos en Norteamérica, más grandes que los leones africanos actuales. Había perezosos terrestres del tamaño de un elefante en Sudamérica. Había rinocerontes lanudos y bisontes de cuernos gigantescos en Eurasia. Había diprotodontes, marsupiales del tamaño de un hipopótamo, en Australia. Había aves no voladoras de más de 200 kilos en Nueva Zelanda. Cada continente tenía su propio conjunto de gigantes, y todos desaparecieron en un intervalo de tiempo sorprendentemente corto. No simultáneamente, sino en una secuencia que sigue un patrón que los paleoecólogos han documentado con precisión creciente en las últimas décadas. Australia perdió su megafauna hace aproximadamente 46.000 años. América del Norte y del Sur la perdieron hace entre 12 y 10.000 años. Madagascar la perdió hace 2.000 años. Nueva Zelanda la perdió hace 800 años. Esas fechas coinciden en cada caso con la llegada de los seres humanos a esos territorios, no con cambios climáticos abruptos, aunque el debate continúa y algunos investigadores argumentan que el clima jugó un papel significativo, especialmente en América del Norte, durante el final de la última glaciación, sino con la presencia humana. El argumento de la sobrecaza, la hipótesis de que los humanos cazaron a esos animales hasta la extinción,
tiene a su favor una correlación temporal que es difícil de explicar de otra manera. Los grandes mamíferos de África, donde los humanos modernos llevaban más tiempo y donde la megafauna tuvo tiempo de coevolucionar con cazadores humanos, sobrevivieron en proporciones mucho mayores que en los continentes, donde los humanos llegaron de forma más reciente y más abrupta. Los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y los grandes felinos africanos todavía existen, disminuidos, amenazados, pero presentes. Sus equivalentes en América, Australia y las islas del Pacífico desaparecieron. Lo que se perdió con esa megafauna no fue solo una lista de especies impresionantes, fue un ecosistema funcional completo. Los grandes herbívoros de la megafauna del Pleistoceno mantenían paisajes abiertos a través del pastoreo y el ramoneo masivo. Impedían que los arbustos y los árboles colonizaran las praderas. Mantenían la estructura de los ecosistemas de pastizal, que a su vez sostenían a los grandes carnívoros que los cazaban. Cuando los herbívoros desaparecieron, los ecosistemas de pastizal abierto, que dependían de ellos, se transformaron, en algunos casos en bosques cerrados, en otros en matorrales, en otros en los ecosistemas que conocemos hoy, pero que son fundamentalmente diferentes de lo que eran antes. El ecólogo Sergei Simov ha documentado en Siberia cómo la desaparición de los mamuts y los bisontes de estepa transformó lo que era una pradera productiva, la Mammoth Steppe, la estepa de los mamuts, el ecosistema terrestre más extenso de los últimos millones de años. En la tundra de musgo que existe hoy, un ecosistema menos productivo, menos diverso y con una dinámica del carbono completamente diferente. La Mammoth Steppe no existe en ningún lugar del planeta hoy. El ecosistema de sabana africana, el más parecido que el mundo moderno puede ofrecer, es una versión empobrecida de lo que existía en múltiples continentes hace 15.000 años. Y a diferencia de los bosques del Carbonífero y los océanos del Cretácico, este ecosistema no desapareció por un asteroide ni por un cambio geológico inevitable. Desapareció en el mismo periodo en que los seres humanos se expandieron por el planeta. Eso no significa que la pregunta esté completamente cerrada. El clima cambió. Las glaciaciones terminaron. Los ecosistemas se transformaron por razones que no dependen exclusivamente de la presencia humana. Pero la correlación entre llegada humana y extinción de megafauna, repetida en continente tras continente, en isla tras isla, con un patrón demasiado consistente para ser coincidencia, es la evidencia más directa que tenemos de que el primer ecosistema que los seres humanos destruyeron no fue el bosque amazónico ni el arrecife de coral. Fue el mundo en que nacimos. Y con eso llegamos al final del video de hoy. Perdimos bosques que producían el carbón que quemamos, perdimos océanos que nunca volverán, y perdimos una sabana llena de gigantes que existía en el mundo en que apareció nuestra propia especie y que desapareció con nuestra llegada. Si el video te pareció interesante, deja tu like. Ayuda muchísimo más de lo que parece. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Cada semana una criatura, un evento o un misterio del pasado que cambió el mundo sin que casi nadie lo recuerde. Hasta la próxima.